Capítulo 8. Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciéndole: Levántate y vete, tú y tu casa, reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Después de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. El rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, en ese momento la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo: Oh rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo: Restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le avisaron: El hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazael: Toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él, diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Hazael fue a ver a Eliseo y tomó un presente en su mano y todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y le dijo: Su hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a usted a preguntarle: ¿Sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo: Ve y dile: Ciertamente usted sanará, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en Hazael hasta que se sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. Y Hazael dijo: ¿Por qué llora mi señor? Entonces respondió: Porque yo sé el mal que harás a los israelitas, incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, y estrellarás a sus niños, y rasgarás el vientre de sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: Pero ¿qué es su siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: El Señor me ha mostrado que usted será rey de Aram. Entonces Hazael se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo: ¿Qué te dijo Eliseo? Y él respondió: Me dijo que ciertamente usted sanará. Pero al día siguiente Hazael tomó una colcha, la empapó en agua y la puso al rey sobre la cara, y murió. Entonces Hazael reinó en su lugar. En el año quinto de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como lo había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Jorán a Zair y todos sus carros con él, y se levantó de noche y atacó a los edomitas que le tenían cercado a él y a los jefes de los carros, pero el ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Los demás hechos de Jorán y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y Jorán durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Onri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Entonces fue con Jorán, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Harán, en Ramot de Galaad, y los arameos hirieron a Jorán, y el rey Jorán regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Harán.
Entonces Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, descendió a Israel para visitar a Jorán, hijo de Acab, porque estaba enfermo. Capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Prepárate, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y dile: Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. El joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó allá, los capitanes del ejército estaban sentados y él dijo: Capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿Para cuál de nosotros? Y él dijo: Para ti, capitán. Entonces Jehú se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo cobre venganza por la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá, y cortaré a Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo: ¿Va todo bien? ¿Por qué vino a ti este loco? Y él les dijo: Ustedes conocen bien al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: Mentira, cuéntanos ahora. Y él dijo: Así y así me ha dicho. Así dice el Señor: Yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces todos se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre los escalones. Tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, conspiró contra Jorán. El rey Jorán, con todo Israel, había estado defendiendo a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Harán. Pero Jorán había regresado a Jezreel para ser curado de las heridas que los amorreos le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Harán. Y Jehú dijo: Si es el deseo de ustedes que nadie se escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo en Jezreel, entonces Jehú montó en un carro y fue a Jezreel, porque Jorán estaba allí en cama, y Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Jorán. Y al centinela que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que venía, dijo: Veo una comitiva. Y Jorán dijo: Toma un jinete y envíalo a su encuentro, y que diga: ¿Hay paz? Fue el jinete a su encuentro y dijo: Así dice el rey: ¿Hay paz? Y Jehú dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. Y el centinela le avisó. El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. Entonces envió un segundo jinete que vino a ellos y dijo: Así dice el rey: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. El centinela le avisó de nuevo y llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Ninsi, porque guía alocadamente. Entonces Jorán dijo: Preparen el carro. Y prepararon su carro y salieron Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Cuando Jorán vio a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Pero Jorán volvió las riendas para huir y dijo a Ocosías: Traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Jorán en la espalda, y la flecha salió por su corazón y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: Tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos,
declaró el Señor, y te compensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues, tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Cuando Cosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto, y Jehú lo persiguió y dijo, mátenlo a él también en el carro. Y lo hirieron en la subida de Gur, que está en Ibleán, y huyó a Megiddo, y allí murió. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. En el año 11 de Jorán, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá, y llegó Jehú a Jezreel cuando Jezabel lo oyó. Se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Sinri, asesino de tu señor? Entonces Jehú alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba, y Jehú le dijo, échenla abajo, y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo, encárguense ahora de esa maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo, esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías el Tisbita. En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Capítulo 10. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Acab, diciendo, ahora, cuando esta carta llegue a ustedes como los hijos de su señor, están con ustedes, así como también los carros y los caballos y una ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y más capaz de entre los hijos de su señor y pónganlo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. Pero ellos temieron en gran manera y dijeron, si los 2 reyes no pudieron sostenerse delante de él, ¿cómo pues podremos sostenernos nosotros? Y el que estaba a cargo de la casa, y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los preceptores de los hijos, enviaron palabra a Jehú diciendo, somos sus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haga usted lo que le parezca bien. Entonces por segunda vez les escribió una carta diciendo, si están de mi parte y escuchan mi voz, tomen las cabezas de los hombres, de los hijos de su señor, y vengan a verme a Jezreel mañana a estas horas. Y los hijos del rey, 70 personas, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y los degollaron. 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jehú en Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó, han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo, pónganlas en 2 montones en la entrada de la puerta hasta mañana. Por la mañana Jehú salió y estaba en pie. Dijo a todo el pueblo, ustedes son inocentes porque yo conspiré contra mi señor y lo maté, pero ¿quién mató a todos estos? Sepan entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y todos los grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no dejó ningún sobreviviente. Después Jehú se levantó y partió y fue a Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eked de los pastores, se encontró con los parientes de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y ellos respondieron, somos parientes de Ocosías y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Entonces Jehú dijo, tómenlos vivos, y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bet-Eke, 42 hombres, no dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo, ¿es recto tu corazón como mi corazón
¿es con el tuyo? Y Jonadab respondió, lo es. Y Jehú dijo, si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y la hizo subir al carro. Y él dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de Acab en Samaria, hasta acabar con ellos conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y le dijo, Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Llamen ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo, santifiquen una asamblea solemne para Baal, y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso a todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo a otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario, saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él le sacó vestiduras. Jehú entró en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal, busquen y vean que no haya aquí con ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera. Había dicho, el que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en manos de ustedes, dará su vida por la de él. Tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales, entren, mátenlos, que ninguno salga. Y los mataron a filo de espada, y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal y demolieron la casa de Baal y la convirtieron en una letrina hasta hoy. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú, que has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón. Sus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días el Señor comenzó a cortar partes de Israel, y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel, desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al valle de Arnón, y hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo, todo su poder, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joacás reinó en su lugar. El tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años.